Acá está lo que yo les contaba, hay determinados momentos del año donde hay un exceso en la producción de alimentos, donde yo lo que voy a hacer es levanto ese exceso para salvar estos baches alimentarios. ¿Estamos? Entonces yo debo de esa manera asegurarme que voy a tener guardado, reservado, comprado, lo que quiera, alimento para estos momentos en que mis animales no tienen alimento disponible en el campo. ¿Estamos? Y acá está lo que yo les decía. La cantidad de forraje conservado siempre va a ser igual o menor a la calidad de la planta de donde lo saque. ¿Sí? Si estamos en un heno, vamos a aportar proteína y fibra, un enolaje también, un silaje también. Si ese silaje es de maíz o de sorgo, además de fibra, voy a aportar gran cantidad de energía por el grano. Si ese silaje es de un grano húmedo, que es lo que se está haciendo en la actualidad, ¿sí? Voy a aportar fundamentalmente energía. No tengo fibra porque no voy a tener ni la mazorca ni la chala del maíz. ¿Está? Distinto si voy a hacer una arlash, que es una de las técnicas que se está usando actualmente, que es tomar la mazorca completa con el marlo y con la chala, donde además de energía, incremento la cantidad de energía porque tengo gran cantidad de grano, pero también estoy dando una gran cantidad de fibra. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es la henificación? Yo le dije, el heno es un proceso físico. ¿Cuál es el principio de la henificación? Voy a campo, paso la segadora, corto el forraje, lo hilero al lado de donde pasé la segadora, con un rastrillo lo voy apilando y lo dejo deshidratar hasta alcanzar aproximadamente un 20, 25, un 15% de humedad. ¿Sí? Normalmente lo voy a empezar a movilizar un poquito arriba del 20% de humedad para no tener tanta pérdida de materia seca. ¿Está? Entonces, una vez que llegué a un 25, 30% de humedad en campo, lo levanto y con eso voy a hacer los henos, los fardos o los rollos, lo que quiera. ¿Está? Asegurándome que cuando hago el fardo o el rollo, el contenido de humedad del material está entre un 15 y un 20%. Ese tiene que ser el contenido final de humedad de un heno. ¿Por qué? Porque el único control de actividad microbiana para que no haya degradación de calidad del alimento es bajar la actividad de agua por medio físico, por deshidratación, para frenar la actividad microbiana. Por eso hablamos que el método de conservación de un henificado es un método netamente físico. ¿Está claro eso? ¿Qué lo tenemos en cuenta para tener en cuenta que no haya una pérdida de calidad de forraje? ¿Cuál es el momento del corte? Para saber más o menos cuál es el contenido de humedad, porque si yo corto en un momento del día donde hay un alto contenido de humedad, me va a quedar atrapada mucha humedad, entonces tengo posibilidad de perder gran cantidad de material por procesos fermentativos. ¿Cuál es la altura de corte? Para disminuir la cantidad de tierra que vaya y disminuir la actividad de Clostridium. Ancho de corte, el horario de corte, el momento de corte. O sea, es muy importante tener en cuenta cuáles son las condiciones en el momento que voy a realizar el corte, con respecto a lo que es humedad, temperatura, para disminuir el tiempo de permanencia en el campo y disminuir la probabilidad que me llueva o algo que me provoque una pérdida de material por fermentación. ¿Estamos? Entonces voy a tratar de hacerlo en el momento óptimo, cosa que el deshidratado sea lo más rápido posible y yo pueda hacer el fardo o el rollo lo antes posible, de esa manera poderlo conservar. Aún así, ese fardo de ese rollo va a estar sometido a inclemencias climáticas, pero siempre voy a tener una pérdida superficial
y conservación de la parte interna del producto. ¿Estamos? Acá tienen lo que se hace en la nidificación, lo que yo les contaba. Se pasa la máquina, se va segando y se va hilerando o se va amontonando. Ahí lo dejo secar hasta que llegamos cerca del 20-25% del porcentaje de humedad, y una vez que estoy entre el 20 y el 15%, procedo a revisar los fardos o los rollos de acuerdo a la maquinaria que tenga disponible. De esa manera los voy a almacenar tratando de reducir al máximo el contacto con el ambiente externo, que es lo que me va a producir una pérdida de material. ¿Sí? Acá tienen distintos tipos de maquinaria que vamos a usar para hacer tanto los fardos como los rollos. Pasamos a enolaje y ensilaje. Enolaje le dije que era un proceso físico-químico y ensilaje le dije que era un proceso totalmente químico. ¿Está? La forma en que voy a seleccionar el cultivo va a ser muy parecida en ambos casos. ¿Sí? En ambos casos yo voy al campo, voy a ver el cultivo y tomando en cuenta el tipo de cultivo que sea, si es una leguminosa, si es un sorgo granífero, si es un sorgo forrajero, si es maíz granífero, voy a tomar en cuenta las características de selección del cultivo. Siempre voy a tomar en cuenta dos aspectos. Uno, el porcentaje de humedad o porcentaje de materia seca, que es lo mismo, y otro, el contenido de hidrato de carbono que puede tener mi cultivo en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo cosecho con un porcentaje de humedad muy alto, voy a tener mucha pérdida de calidad por lixiviación, tanto en el embolsado del enolaje como del ensilaje. ¿Sí? Aparte de haber alto contenido de humedad, voy a tener gran actividad microbiana que me va a perder calidad de producto. ¿Está? Si yo cosecho con un contenido inadecuado de hidrato de carbono, voy a estar afectando esa conservación química, tanto del enolaje como del silaje. ¿Está claro? Entonces yo de alguna manera voy a ir al campo y voy a decir, bueno, ese maíz granífero está cumpliendo las condiciones de contenido de materia seca y contenido de hidrato de carbono. ¿Cuál es? Aproximadamente un 30% de materia seca, o lo que es lo mismo, un 65-70% de materia húmeda. ¿Está? Yo voy a estar entre 30-35% de materia seca y 65-70% de materia húmeda. En el momento que voy a realizar, levantar el cultivo. Contenido de hidrato de carbono. Debo asegurarme que ese cultivo, ya sea un maíz granífero, un sorgo granífero, sorgo forrajero, una leguminosa, lo que sea, tenga aproximadamente entre un 6 y un 12% de hidrato de carbono. Entonces, mi pregunta ahora sería, ¿cómo hago para darme cuenta? Bueno, necesito conocer las características del cultivo para poder determinar en qué estadio ese cultivo puede llegar a tener ese porcentaje de hidrato de carbono. Si se tratara de un sorgo granífero o un maíz granífero, me puedo fijar en el estado del grano. Cuando el grano se encuentra aproximadamente entre un cuarto y 2/3 partes de línea de leche, ya les voy a mostrar lo que es la línea de leche, eso me estaría indicando que ese cultivo está respetando las condiciones de porcentaje de humedad o porcentaje de materia seca y contenido de hidrato de carbono para ser levantado. O sea, estaría entre un 30 y un 35% de materia seca y entre un 6 y un 12% de hidratos de carbono, aproximadamente. Porque una vez yo le pregunté a un estudiante cómo haría para determinar el campo y me dijo,
levanto las plantas, las llevo al laboratorio para que me lo determinen. Y que sí, yo productor tengo un patadón en la cabeza, porque cuando me volví con los resultados del laboratorio, perdí todo el cultivo, se me pasó la mierda el cultivo, porque el laboratorio me da demorar mínimo 10, 15 días en darme el resultado. Quiere decir que si estaba en el momento óptimo, 10 o 15 días después perdí todo, no me sirve nada. ¿Está claro? Entonces yo debo conocer el tipo de cultivo con el que estoy trabajando para poder determinar en base a eso cuál va a ser el momento óptimo de corte. Yo les di como ejemplo un maíz granífero o un sorgo granífero. Me fijo en el grano. ¿Está claro? ¿Estamos entendidos por ahora? Entonces, tanto para el enolaje como para el ensilaje, la selección del cultivo la voy a hacer en base a eso. ¿Por qué? Porque los dos voy a tener la actividad microbiana y los dos voy a necesitar el contenido de humedad y el contenido de hidrato de carbono para la actividad microbiana. La diferencia está en cómo lo voy a procesar. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En el enolaje dijimos que es un proceso físico-químico. Yo voy al campo, veo ese cultivo que está espectacularmente bien, con un 30-35% de materia seca y un 6 o un 12% de hidrato de carbono. Y le doy al ingeniero agrónomo, meta la máquina y córtemelo. Entonces, viene el ingeniero agrónomo, mete la máquina, mete la segadora y me corta ese maíz granífero tan lindo que estaba. ¿Sí? ¿Por qué un proceso físico-químico el enolaje? Porque yo lo estoy levantando con un 65-70% de humedad y lo voy a dejar innerado en el campo hasta bajar el contenido de humedad del 50%. Recién cuando ese cultivo cortado alcanzó el 50% de humedad, voy a proceder a enrollarlo y a embolsarlo para que comience la actividad química. Por eso tengo una parte física, donde hay una pérdida de humedad hasta un 50%, seguido de la parte química, donde procedo a enrollar el material que alcanzó el 50% de humedad y procedo a embolsarlo, para que dentro de ese material embolsado comience a dar la actividad microbiana. ¿Estamos, chicos? Está como seleccioné el cultivo, en base a qué lo seleccioné, qué lo corté, que lo dejé deshidratar hasta un 50% y ahí lo enrollé y lo envolví. Una vez adentro de ese material envuelto, ¿sí? Si yo meto adentro una bolsa ramitas o pequeñas plantitas de maíz que han perdido un poco de humedad, por lo tanto tienen menos tonicidad y se pueden doblar mejorcito, me quedan cámaras de aire. Ya no tengo cómo compactarlo tan perfectamente como para decir que quedó 0% de oxígeno. Quedó oxígeno. Entonces, una vez empaquetado todas esas plantas de maíz o el material que yo quiera enolar, el enolaje no se hace tanto en nuestro país, es más europeo, por cuestiones de espacio, ¿sí? Comienzan a actuar bacterias de respiración aeróbica. Debo tener en cuenta, debo tener cuidado que esas bacterias no actúen demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque si actúan mucho tiempo me van a consumir mucho hidrato de carbono. Y si me consumen mucho hidrato de carbono, no voy a tener suficiente cantidad de hidrato de carbono para que las bacterias lácticas generen gran cantidad de ácido láctico que me estabilice el producto. Yo quiero ese producto me lleve un pH cercano a 4 para mantenerlo estable. ¿Está claro? Entonces tengo que tratar que la compactación del material sea tal como para que la cantidad de oxígeno que quede sea mínima y que la cantidad de respiración aeróbica sea mínima. ¿Está? Entonces ahí los procesos que voy a tener es respiración aeróbica consumiendo el oxígeno
A medida que se consume el oxígeno, tengo algo de fermentación acética, ya sea por bacterias acéticas o por la actividad de bacterias lácticas heterofermentativas que generan ácido acético. Ese ácido acético generado me produce una pequeña disminución de pH, muy poquito, me va a dejar el pH entre 5,5 y 6, ¿sí? Acercándolo al pH óptimo de actividad de las bacterias lácticas. O sea que ahí se van a encontrar muy cómodas las bacterias lácticas y van a empezar a actuar bacterias lácticas heterofermentativas y homofermentativas principalmente, que van a generar gran cantidad de ácido láctico, bajando el pH cercano a 4 y estabilizando el producto final. Por eso hablamos de que es un proceso físico-químico. Físico porque es un decir, cuando voy a pasar del 65-70% de humedad al 50%, ahí enrollo el material, lo envuelvo y empieza la actividad microbiana. Bacterias aeróbicas, bacterias acéticas y lácticas heterofermentativas que generan ácido acético, que baja el pH para que actúen las bacterias lácticas generando gran cantidad de ácido láctico. Se me estabilizó el material al pH 4. ¿Dudas? Vieron totalmente la diferencia con el ensilaje, que era solamente físico. Cortar y deshidratar. Acá corto, deshidrato y hay actividad microbiana. ¿Estamos?